Hola, feliz día, buen día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi La Luz, muy buen día. Hoy tenemos un temazo para compartir, tenemos un temazo para poder aprender y también para disfrutar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que está relacionado con el tema del ajuste a nivel mental y también a nivel cerebral. ¿Habrán escuchado en algún momento algún tipo de síntomas o algo relacionado con lo que es el desorden o el desequilibrio a través de lo que es la parte auditiva y también lo que es en la parte del cerebro y en la parte mental? ¿Es algo que lleva un diagnóstico determinado? No, en realidad el diagnóstico se hace de arriba para abajo para poder comprender a través de lo que es la enseñanza de los maestros. ¿Por qué? Porque esos diagnósticos que vienen de arriba para abajo, que están relacionados con la luz, nos ayudan a comprender desde un parámetro superior de conciencia. En este caso, lo que es el aspecto de poder ajustar lo que son los parámetros vibracionales, que están relacionados también con el despertar de la conciencia. Si, por ejemplo, ustedes están en un parámetro bajo de conciencia y se despiertan de forma, digamos, de forma abrupta, tienen que elevar su frecuencia vibracional para poder utilizar lo que son sus dones y sus carismas a través de lo que son los niveles altos de conciencia. Las bandas frecuenciales frecuencian diferentes ondas y eso está relacionado también con lo que es el aspecto de lo que es nuestra parte sensitiva. Hay algo interesante que me parece sumamente interesante que los maestros me pidieron que pueda compartir con ustedes el día de hoy para que lo podamos hablar y para que lo podamos explicar. Lo que es el aspecto de la conexión con el mundo espiritual es totalmente puro, es totalmente natural. O sea, se da a través de lo que es el despertar de la conciencia. O sea, la conexión con el mundo espiritual, la conexión con los ángeles y la conexión con los maestros es algo totalmente natural. No tiene ningún tipo de parámetro que esté relacionado con la parte mundana, con la parte terrestre. Pero sí, lo que sucede a veces es que hay o interferencias o conexiones astrales o implantes que generan desorden a través de lo que es el aspecto del sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que es, digamos, la comunicación y la conexión con el mundo espiritual es algo totalmente natural. Es algo que todo el mundo debería y podría hacer. Y es algo que requiere solamente el despertar de la conciencia y el ajuste de mantenernos en un nivel superior de conciencia. Esto trae un nuevo comportamiento, claro. Esto trae el despertar de la conciencia, sí. Y esto trae también lo que es entrenarnos en lo que es mantenernos en vibraciones superiores de conciencia, a través de lo que es una vida sana, a través de lo que es una vida alta vibracional. Y eso es muy importante para comprender. ¿Qué pasa con esto? Les vuelvo a repetir, por pedido de los maestros, lo que es la conexión al mundo espiritual, lo que es la conexión a lo que es la canalización y lo que es la conexión con maestros superiores, con ángeles, con guías, con seres de luz, seres de la conciencia, debe ser algo totalmente natural y no debe haber interferencia. Pero ¿qué pasa? Si hay algún tipo de interferencia, hay que observarlo desde arriba para abajo para poder comprender ese aspecto y para poder resolverlo. Por eso el tema del ajuste. Sí, si se ve desde un aspecto bajo de conciencia, con algún tipo de diagnóstico terrestre, pensamos que algo es de determinada manera y no, nunca es lo que el ser humano piensa que es, porque está relacionado con algo que todavía no comprende al 100%. Entonces, el hecho de ajustar lo que son los parámetros cerebrales, mentales, auditivos y lo que es del sistema nervioso central, es para que haya un tipo de conexión correcta. Y en el caso de que no haya, o sea, que ustedes todavía no se conecten a través de lo que es el mundo espiritual, a través de la comunicación y el diálogo con los maestros y los ángeles,
Observen esto, les voy a poner un ejemplo. Para aquellos seres que tienen ese sistema, o sea, que tienen ese sistema cerrado, el sistema de la comunicación está cerrado, o sea, está, digamos, en stand-by, o sea, que no lo están utilizando, ustedes se están relacionando a través de lo que es la parte mundana. Eso que obviamente tiene un deterioro y también tiene un aspecto de interferencia, ustedes no lo están, o sea, no lo están asimilando porque no se están dando cuenta, porque no son perceptivos. Pero esto en otro nivel de conciencia tiene un parámetro de observación que está relacionado con la interferencia de la conexión. O sea, hay bloqueos que generan procesos como de stand-by para que el ser humano no se conecte a través de lo que es la parte telepática o a través de la comunicación espiritual o a través de lo que es el diálogo con ángeles y con guías. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando hay una interferencia o cuando el ser humano comienza a despertar, empieza a generarse todo como un aspecto de desequilibrio, porque aparte de despertar, se da cuenta que hay un desorden a nivel de lo que es la parte mental, la parte cerebral y la parte auditiva. Entonces, si tenemos que conectarnos y tenemos que hacer un diagnóstico desde arriba para abajo, tenemos que comprender cómo funciona la conexión y el diálogo a través del mundo espiritual. ¿Qué pasa con esto? El hecho es este. Lo que es la comunicación, lo vuelvo a decir, lo que es la comunicación y la conexión con el mundo espiritual debe ser algo natural. Pero en algunos niveles de conciencia, o sea, en la parte de tercera dimensión, hay a veces algún tipo de interferencia o puede haber lesiones o puede haber algún tipo de implantación. Eso genera que el ser humano no tenga conexión con la divinidad y que esos procesos que están como taponados, o sea, esas áreas que están taponadas, el ser humano no lo percibe. El hecho es que cuando empieza a hacerse sensitivo, cuando empieza a relajarse, cuando empieza a estar en paz, se da cuenta que empieza a haber como una especie de desorden, o que empieza a escuchar, o que empieza a ver, o que empieza a sentir un desorden a nivel mental. ¿Por qué? Porque se empieza a despertar la conciencia, pero esos sistemas que están como alertas, están taponados, están sucios y están virosados. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente por una comprobación de los maestros y a través de mi desarrollo en meditación y, digamos, la observación de diferentes casos y diferentes sesiones, consultas y diferentes talleres, sobre todo lo que son las consultas y lo que es la observación y lo que es todo lo que se habla con los pacientes y con los alumnos, lo que sucede es que si hay algún tipo de interferencia en lo que es tercera dimensión, que a veces el ego lo hace de forma consciente y a veces no, si lo hace de forma consciente es para que el ser humano lleve adelante un proceso de hipnosis no consciente. O sea, ¿cómo funciona esto? Se realiza a través de un proceso de hipnosis donde el ser humano escucha de forma subliminal o no consciente mientras la persona está haciendo otras cosas. O sea, es como que en alguna parte de su conciencia el aspecto sensitivo y el aspecto de despertar de la conciencia queda como congelado. ¿Y esto por qué sucede? Porque esos sistemas bajos lo que hacen es implantar sistemas de lo que es autodestrucción a través de lo que es, digamos, la hipnosis colectiva por implantación o por artefactos. ¿Qué genera esto? Desorden mental. ¿Qué genera esto? Desorden auditivo. ¿Qué genera esto? Un estado de desequilibrio en el sistema nervioso central. Entonces, esto está relacionado con que la parte egoica tiene un sistema, tiene un modus operandum que está relacionado con la parte de implantación. Y esto que ellos ven como algo totalmente normal,
que vienen haciendo es algo que genera un deterioro en el sistema nervioso central. Y es una situación, o sea, es un aspecto que genera desorden en lo que es el sistema nervioso periférico, que hace que si la persona se despierta a la conciencia, empieza a sentir malestar, irritabilidad y empieza a sentirse desordenado y desequilibrado y nervioso. Porque esos sistemas, que son sistemas de comunicación de bandas de frecuencias altas, empiezan a taponearse y el ser humano, cuando se despierta la conciencia, lo empieza a sentir y no sabe qué le pasa. Se siente nervioso, se sienten nerviosas, irritables por este tipo de síntomas, que obviamente no lo vemos del sistema desde el punto de vista terrestre, sino lo vemos desde el punto de vista terapéutico a través de lo que es la psicología de la conciencia extraterrestre. Pero toda esta información y toda esta sabiduría está dada por maestros, hermanos lumínicos de altas frecuencias dimensionales, de altas esferas, que nos ayudan a comprender cuando pasan este tipo de situaciones. Porque esto lo que hace es que a través de una programación o a través de una banda determinada de frecuencia, el cerebro recibe lo que es un estímulo que termina generando lo que es la inflamación de lo que son las áreas cerebrales y a través de lo que es el desorden a través del alma. Si en ese momento los maestros, los ángeles y los guías chequean esto, nosotros somos informados de que esto está pasando para que esto tenga un parate. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Si hay sistemas bajos que estimulan al ser humano, lo que empieza a suceder es que el sistema, o sea, todo lo que está relacionado con lo que es la estimulación a través del ser humano se hace no consciente. O sea, si el ser humano utiliza diferentes sistemas y no se da cuenta, de forma no consciente está recibiendo información que lo está alterando o sistemas vibracionales que lo están alterando sin darse cuenta. Si en este caso, porque hay varias formas de que esto suceda, de forma consciente, de forma no consciente o obviamente por una decisión de la persona por no entender y por ignorancia. Entonces, si esto se realiza por una cuestión de que el ego es consciente de lo que está haciendo, lo que hacen es generar un tipo de implantación que genera un tipo de onda de frecuencia en la parte cerebral, y esa onda de frecuencia, que es una frecuencia baja o que es una frecuencia astral, empieza a generar un desorden a través de lo que es el sistema nervioso central. Y eso que ellos toman como que algo que no pasa nada, es un sistema que deteriora lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que hace que el cerebro, tanto como el cerebro, las glándulas, el oído y todo lo que es el sistema de lo que es la columna vertebral, empiecen a inflamarse o empiecen a generar un tipo de frecuencia vibracional baja. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si nosotros, si estamos en un proceso, en una era, en un ciclo donde hay mucha gente que está despertando masivamente, la conciencia y lo que es el parámetro de conciencia, lo que es la conexión con el mundo espiritual, es totalmente normal. Lo que es la comunicación con ángeles, con guías y con maestros es totalmente natural. O sea, ellos vienen a nosotros porque saben que nosotros tenemos la facilidad de comunicarnos a través de canalización, a través de telepatía, a través de diferentes sistemas. Pero esto no quiere decir que el ego no sepa esto. Entonces, el ego lo que hace es alterar el sistema que obviamente los canalizadores, los maestros, los reikistas, los telépatas, y todo lo que son psicólogos y parapsicólogos, todos los seres que se comunican con todo lo que es el mundo cuántico y a través de lo que es canalizaciones y mundos de seres de otras galaxias, lo que hacen es van a ir a buscar a esos seres para generar algún tipo de desorden. No es que por eso hay que hacer una observación muy profunda para tener en cuenta esto, porque los seres que despiertan a la conciencia pueden tener algún tipo de estas situaciones
Porque hay que tener la mente y hay que estar sumamente conectado para que los seres, en el momento que tenemos que conectarnos con ellos para ver qué es lo que tenemos que dar, qué curso tenemos que dar, qué temas, de qué tenemos que hablar, de qué tenemos, o sea, cuáles son los temas que hay que desarrollar. Obviamente que esto se hace por pedido de los maestros, porque los maestros saben lo que está pasando. Entonces, si los seres de luz, los ángeles de la ultraconciencia, los maestros superiores, los seres extraterrestres, vienen a nosotros, es porque saben que somos receptivos a los mensajes que ellos nos envían y que no tenemos ningún tipo de tapujo, que no tenemos ningún tipo de tabú, y porque entendemos con exactitud el mensaje. Entonces, alguien que se sorprende es alguien que todavía no comprende al 100% lo que es la comunicación. Si nosotros nos comunicamos al 100% con la divinidad, con la conciencia, con los maestros, con los seres de luz, obviamente que para nosotros es fácil entender todo esto y hablar con ellos porque entendemos lo que está sucediendo. ¿Cómo funciona esto? Esto lo que hace es que genera que aquellos seres que utilizan sus sistemas superiores para canalizar y para escuchar a la conciencia empiecen a sentirse alterados. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, la comunicación y la conexión debe ser algo totalmente normal. De hecho, es un don divino que Dios da para tener una herramienta superior para conectarnos con la divinidad, para conectarnos con nuestro origen real, para que podamos hacer contacto desde la casa de Papá Dios, desde la casa de la energía, de la luz. O sea, que vos tengas el teléfono, que tengas la conexión correcta y puedas llamar a Papá Dios, puedas llamar a tus maestros los ángeles, los guías, y de allá de la casa de las galaxias, de los confines de las galaxias, te atiendan sin ningún tipo de interferencia. Si hay interferencia es porque el ego en alguna parte o en algún estadio o en alguna banda de frecuencia se la está mandando. Entonces, esto es algo que es para absolutamente todo, reikista, maestro, ama de casa, la señora que barre la casa, la vereda, el señor que limpia el baño, o sea, esto es para absolutamente todo, porque obviamente que si el sistema está alterado o está bloqueado para que no sea utilizado, tengan en cuenta que el cerebro a nivel mundial del ser humano está bloqueado por sistemas bajos, o sea, como que no se utiliza. Es como que vos tenés una casa y no la utilizas, la tenés cerrada, la tenés guardada y se empieza a ensuciar porque no se utiliza. Obviamente que esto es un tema sumamente candente porque es un tema que afecta a un montón de sectores y que está relacionado con el despertar de la conciencia. ¿Por qué pasa esto y por qué los maestros nos dicen que hablemos de este tema justamente el día de hoy? ¿Por qué? Porque esto que generan los sistemas bajos, esto que generan los sistemas astrales, hace que haya, o sea, que el sistema de los seres que canalizan, de los seres que son maestros, de los seres que enseñan o que dan clase o que son avatares encarnados, a lo mejor tengan algún tipo de interferencia. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos generan este tipo de bloqueos para mantener una parte o para mantener el cerebro en una parte o en una onda dimensional. ¿Cómo funciona esto? Si nuestro cerebro tiene las capacidades de dones, carismas, creatividad y cada área es como un área de ultraconciencia que puede estar orientado a lo que es la comunicación superior. Bien, ¿qué pasa con esto? Si hay algún tipo de interferencia porque el ego genera de forma subliminal o genera de una forma directa algún tipo de conexión egoica, hacen que el cerebro solamente module una banda de frecuencia solamente. Y todo aquello que ellos piensan o que es despertar de conciencia o que es tecnología, no es tecnología. Es un modus operandi de lo que es el manejo del astral. O sea, si el cerebro, o sea, si alguien genera algún tipo de malestar con respecto a eso, para que el cerebro solamente tome y module una sola banda de frecuencia, las otras áreas o están bloqueadas, o están sucias, o están lesionadas, o están taponeadas por algún tipo de sistema egoico o sistema astral.
Esto está relacionado porque esto no es de ahora, esto viene de eras y ciclos y diferentes eras, por eso el ser humano reencarna, porque no se entiende y no entiende lo que es el proceso superior de conciencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una clase del día de hoy que ojalá la pueda ver, o sea, que puedan ver la clase de hoy muchísimas personas, muchísimos seres para que comprendan lo que es el sistema cerebral. Y que algunos lo toman como algo totalmente liviano. No es algo, obviamente, que no se pueda resolver, pero sí que hay que observarlo desde un nivel superior de conciencia. Y esto es como un regalo, es como una oportunidad para que comprendan y entiendan lo que es el aspecto de lo que es la luz para despertar y lo que son los sistemas astrales. O sea, esto es importante que lo entiendan. Si lo que es la parte egoica de tercera dimensión u otras dimensiones está dada por lo que son, digamos, los planos más bajos, la parte terrestre, esas frecuencias lo que hacen, o esos egos lo que hacen, es generar un tipo de conexión donde la banda de frecuencia tenga un sistema determinado. Esto está dado, o sea, se van a dar cuenta y se van a poder dar cuenta de todo esto porque ahora hay un montón de información con respecto de antenas, de todo lo que está relacionado con internet, con bandas de frecuencia. O sea, si eso está creado desde un sistema superior, es algo que ayuda a toda la humanidad. Pero los sistemas más bajos, que son sistemas o de magos negros, o que son sistemas del astral, que son seres del astral, que son magos negros, que son seres egoicos, que son seres que están tomados por el ego, utilizan lo que es la parte de creación para generar distorsión y malestar. Y todo aquello que parece que es algo que no se entiende, termina siendo algo muy simple de comprender. Si hay algún tipo de bloqueo a nivel cerebral, para esto hay seres que necesitan reencarnar y reencarnar, y muchos seres, inclusive maestros de meditación o lamas, o lo que sean maestros que vengan de otros niveles de conciencia que también han practicado la meditación, todavía no lo pueden comprender. Y está relacionado con un aspecto superior de conciencia. Por eso, entender esto y comprender es sumamente importante para que comprendan por qué pasa esto. ¿Los dones y los carismas traen distorsión? No. Para que se saquen esa creencia de la mente. ¿Los dones y los carismas traen desequilibrio? No. ¿Los dones y los carismas generan algún tipo de malestar, temores, miedos? No. Los dones y los carismas y lo que es la activación superior de la conciencia trae bienestar, trae purificación, trae equilibrio, trae un montón de bienaventuranzas, trae un montón de abundancia y riqueza, como si fuera un cofre de oro, de kilos y kilos de oro. Imagínense eso. Eso traen los dones, los carismas y todo lo que está relacionado con los dones superiores. Ahora, a veces sucede, entre paréntesis, que el ser humano dice, no, esto es porque habla con fulanito, porque habla con el espíritu chururú, esto es porque habla... Y no, es porque el ego, la parte astral, la parte egoica, los seres egoicos de tercera dimensión, el astral bajo, o sea, el sótano, el ego, o sea, como lo quiera llamar, los fantasmas egoicos, o sea, como lo quiera llamar, o sea, la parte baja, que son sistemas que pululan, que son bandas de frecuencias pero bajas, son los que generan algún tipo de distorsión o generan algún tipo de bloqueo para que el ser no se conecte a la conciencia. ¿Y esto es algo que sucede? Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para aquellos que desde muy pequeños, que escuchamos, que vemos, que nos conectamos con el mundo espiritual, sabemos que pasa esto en otros niveles de conciencia, pero aquellos que tienen otra vida o que se dedican a hacer otra cosa, empiezan a despertar la conciencia o empiezan a sentirse extraños porque están despertando el alma, porque están despertando al ser, porque están despertando el espíritu, que son, y empiezan a sentir desequilibrio, empiezan a sentir desorden, empiezan a sentirse irritables, porque esos canales vibracionales de canalización, de escucha, de meditación y lo que sea,
Obviamente que están taponeados, están sucios y están deteriorados o están bloqueados. ¿Por qué? Porque el ego sabe esto. Entonces, para aquellos seres que generan algún tipo de bloqueo, que generan algún tipo de taponamiento o que generan algún tipo de conexión que está relacionado con esto, lo que sucede es que esto, dicho por los maestros y explicado y canalizado por los maestros, nos explican perfectamente cómo funciona. Entonces, si yo me conecto con los maestros y me explican esto es por lo otro, o sea, esa información que nos dan ellos por un nivel alto de conciencia es un poco las respuestas de por qué pasa esto. O sea, si hay algún tipo de taponamiento, si hay algún tipo de conexión egoica, esas conexiones hacen que el ser humano tenga una interferencia en su comunicación espiritual. Y no es porque Pochito, Pedrito, Susanita, Menganita, porque empezaron a hacer todo esto, se empezaron a poner así, como diabolizante. No es por eso. Está relacionado con algo técnico, con algo lumínico y con una explicación totalmente científica a través de otros maestros que vienen de áreas superiores de conciencia, porque ellos manejan esas áreas. Manejan las áreas de todo lo que es el aspecto de comunicación. Por eso viven en otros niveles de conciencia, en otros planetas, en otras galaxias, porque ya aprobaron lo que nosotros estamos teniendo acá como una experiencia. Por eso les digo que es tan importante. Es importante que tengan en cuenta el proceso de la comunicación, que debe ser algo totalmente normal. Por eso se generan ajustes y obviamente se hablan con seres que entiendan con perfección lo que sucede. Por eso desde el punto de vista terrestre los seres humanos no entienden qué es lo que está pasando. No le dan una explicación correcta de algo que esté sucediendo a nivel mental. Y dicen, no, tiene desorden mental. No, está loco. No, está descuajeringado. No. O sea, tiene que ver con un aspecto superior de conciencia, de comprender y entender por qué. Hay seres que les cuesta expresarse y hablar de esto. Hay seres que les cuesta todavía entender y tienen como una especie de resquemor con respecto a hablar de forma abierta de todo esto, cuando debería ser algo totalmente normal. ¿Por qué pasa esto? Porque esos sistemas egoicos, que son sistemas bajos, han vivido en esos sistemas bajos y se han acostumbrado a vivir en esos parámetros de conciencia. Y al no tener sabiduría, piensan que eso es algo que está correcto. Si lo medimos desde un punto de vista superior de conciencia, los maestros nos explican lo que está relacionado con las bandas de frecuencia y cómo el ego genera un stand-by o un parate para que la mente y el cerebro no se puedan desarrollar a nivel superior. Por eso se bloquean o generan un taponamiento en lo que es el aspecto de la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual para que no se lleve adelante esa conexión. Esto es algo que para otros seres nosotros lo hablamos entre maestros y es algo que obviamente ya es algo normal. Pero para aquellos seres que no comprenden y no encuentran una explicación, está relacionado con esto. Para aquellos seres que generan algún tipo de conexión astral o subliminar de forma consciente porque saben lo que están haciendo, ya se están ganando porotos kármicos de acá a 5 encarnaciones. Por eso es importante tener en cuenta esto. Así como hay maestros de luz y seres que nos comunicamos con los ángeles, también hay otros seres que se comunican con otros seres. Tengan en cuenta esto es algo que pasa en otros niveles de conciencia. Y aquellos que son sensitivos se dan cuenta o se sienten raros, y aquellos que no se dan cuenta siguen su vida, o sea, lo más normal, con estos sistemas taponeados. O sea, ¿es algo que hay que comprender? Sí. ¿Es algo que hay que tener en cuenta? Sí. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos procesos vibracionales para comprender por qué sucede esto. Por eso los sistemas de limpieza y purificación energético, Reiki, Magnify Healing, Yoga, Qigong, meditación, geometría sagrada, comunicación espiritual, todo esto que está relacionado con restablecer
la comunicación espiritual para conectarnos con ángeles, con guías y con maestros. Obviamente que el ego sabe esto y genera este tipo de procesos a nivel mental, de forma consciente, a nivel subliminal. Y esos seres que tienen esos sistemas taponeados siguen su vida lo más normal con esos sistemas bloqueados. O sea, la mitad de su cuerpo funciona y la mitad del cuerpo no funciona. ¿Esto es algo que pasa? Sí, esto es algo que sucede. Y gracias a la comunicación, a la canalización y a la recepción de mensajes a través de seres de otros planos dimensionales, podemos comprender qué es lo que sucede. Para los seres más bajos o para los seres de otras frecuencias dimensionales, hay que comprender esto como un sistema superior. Las empresas, los lugares, los diferentes sistemas que están relacionados con el mundo más, digamos, con el mundo más bajo, son los que obviamente frecuencian todo lo que es estas bandas de frecuencias bajas. Algunos son conscientes y otros no. Por eso es un tema sumamente importante, sumamente interesante. Y escuchen el programa del día de hoy varias veces para comprender y también para entender. Este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi La Luz, yo soy Adi La Luz y obviamente nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y en compañía de los ángeles, de los guías y de los maestros. Que tengas un muy feliz día, que hoy sea un día lleno de bendiciones, que puedas recibir la luz de Dios Padre Madre, que puedas conectarte con tu ángel de luz guía y que puedas conectarte con las frecuencias de luz. Feliz día, muy feliz día. Mil bendiciones y muchísima luz para el día de hoy. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los seres que se suscriben, que siguen las páginas, que siguen, los programas, los talleres, los cursos. Gracias a los que mandan saludos. Mil gracias. Feliz día.